Bienvenidos a este nuevo programa de Leyendo hasta el amanecer dedicado a la literatura infantil. Y para poder hablar sobre ello tenemos no solo a una autora de infantil, sino también a una profesora de instituto, ¿no? No sé si es primero o tercero de eso, ahora nos contará ella. Bienvenida, María Martín. Hola Cristina, buenas tardes. Efectivamente, soy profesora de secundaria, se dice actualmente, que engloba desde primero de la ESO, digamos, hasta segundo de bachillerato. ¿De qué eres profesora? Soy profesora de inglés, Bueno, inglés es al final una lengua en la que hay que leer. efectivamente. Es una lengua en la que hay grandes dificultades, puesto que lo tienen en su lengua nativa, cuanto es más dificultoso en una lengua que no es la suya de nacimiento. Por ello es una gran lucha que tenemos también a la hora de que lean libros, que lo puedan entender y que, bueno, que puedan hablar inglés con cierta corrección. La verdad que es una batalla bastante complicada que tenemos actualmente. Sobre todo en un momento en el que se quejan muchos profesores de que los chicos de esa edad apenas hablan bien el castellano, ¿no? Efectivamente, los chicos tienen poco interés por la lectura. Yo creo que se ha perdido realmente en la sociedad actual un poquito la esencia, ¿no? De la lectura, lo que es el leer por puro placer. Casi diría que leen más por imposición que por gusto. Y así les ocurre que nos llevan a, bueno, pues a veces no comprenden el significado profundo de un puñado de letras, de palabras y de oraciones. Y detectamos grandes dificultades en su comprensión lectora y en escritura como consecuencia de todo esto. ¿Y qué propondrías tú, como profesora en tu caso para que los jóvenes cojan hábito o desarrollen ese gusto por la lectura? Hombre, es complicado. No creas que pudiera ayudarte una idea que fuera ojalá no tuviéramos ese milagro. Sigue siendo un gran reto, ¿no? Al que nos enfrentamos los profesores y los adultos, los padres en general. Hombre, creo que es muy importante por supuesto, que ayudarles a que lean, ¿no? Pero no obligarles a leer un libro en concreto, ¿no? Ellos tienen que elegir, pues, ese libro, esa lectura que más les atraiga, pues, por bien una portada, un argumento, una temática, ¿no? Hay un autor llamado Daniel Penech que me gustó mucho una vez que dijo que el verbo leer, pues, no tolera el imperativo, y efectivamente. También los padres como padres, ¿no? Porque vamos a pensar que todo esto es un triángulo, ¿no? Entre profesores, padres, un poco adultos en general. Sería importante marcarles un referente paterno, ¿no? Desde pequeños para iniciarles a la lectura, ¿no? Para que accedan como hábito. Creo que también deberían tener, pues, un lugar especial para hacer ese tipo de actividades, e incluso establecer un horario, ¿no? Por ejemplo, después de hacer la tarea en casa. Lo que pasa es que los padres hoy en día no tenemos tiempo, vamos con muchas prisas, los trabajos es complicado, ¿no? Pero para leer en familia, leer en voz alta puede generar en ellos interés también, compartir opiniones e impresiones sobre temas leídos. Bueno, son pautas que las podemos dejar caer a ver si con ello enganchamos el interés de los jóvenes a la lectura. Claro, porque decías desde pequeños crear el hábito, pero claro, si no lo han desarrollado antes, ya a esa edad, ¿qué podemos hacer? Pues es más complicado. Date cuenta que en primaria hay más acompañamiento por parte de padres y de docentes para la lectura, ¿no? Estamos como muy encima de ellos. Pero llega la adolescencia, que es donde yo ya me encuentro, y el joven empieza, pues, a ser más autónomo y parece que tiene más interés fuera de casa que en su propio hogar, ¿no? Que esto, acompañado de las tecnologías, las redes sociales, videojuegos, películas, pues hace que arrinconen los libros. Es complicado. Y también, ¿sabes qué pasa? Sería muy interesante que esos referentes sociales que tienen ellos, por ejemplo, los deportistas, los famosos, porque la verdad no se caracterizan por ser gente muy leída, ¿no? Si de alguna manera pudiéramos introducir estos mundos, ¿no? En el mundo de ellos, porque tendremos que acercarnos a ellos, no podremos, si nos distanciamos sería muy difícil. Entonces, acercarnos a ellos, ver, pues, esas personas o esos pocos que leen, ¿no? Y de alguna manera, pues, introducirnos en esos temas en particulares que les puedan llamar un poquito más la atención. Creo que casi es la única forma, ir detrás de ellos, ¿no? Porque ellos desde luego no van a tener demasiado interés por ir detrás de nosotros, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían esos temas que les llaman la atención a ellos? Pues esos temas que les llaman la atención ahora mismo es, pues, el mundo de los youtubers, el mundo que tienen de famosos, deportistas,
realmente redes sociales, es un poco los temas que tendríamos que adentrarnos. Sí que les interesan. Yo pienso, vamos a ver, yo no quiero ser catastrofista, yo quiero pensar que hay un grupo de jóvenes, aunque sea minoritario, que les gusta la lectura, que les atrapa la lectura. Estoy convencida que leen de todo, que lo leen en todas partes, incluso conectan esas lecturas pues, con sus vidas reales, ¿no? Entonces, bueno, pues en los colegios, en los centros, se lee de todo, Cristina. Se lee tanto novela clásica, por ejemplo, Retrato de Dorian Gray, El diario de la Frank, que son clásicos de toda la vida, El Principito, pero también se leen, por ejemplo, temas más actuales y menos clásicos, ¿no? Está, por ejemplo, Bajo la misma estrella, que es un icono entre la vida y la muerte. También, por ejemplo, con La historia interminable, que es un libro muy conocido y muy seguido por los jóvenes, ¿no? Que habla de, entre otras cosas, aparte de fantasía, de imaginación y aventura, también habla del acoso escolar, ¿no? Luego también hay otro título que está muy de moda en los colegios, Y luego ganas tú, que se trata el tema del bullying, ¿no? Que precisamente va de un grupo de youtubers que se juntan para contar sus experiencias acerca de ese acoso solar, para concienciar un poquito a la población juvenil. Y por último te quiero citar también el otro libro que lo veo mucho, lo veo en los jóvenes, ¿no? Por mis compañeros de literatura, que lo están leyendo, El curioso incidente del perro a medianoche, cuyo protagonista es un niño de 15 años y trata el tema del Asperger, ¿no? Sí, sí, Ya sí. sabes que ellos tienen, por ejemplo, este niño tiene unas habilidades increíbles para los mates, una memoria fotográfica, es un niño muy inteligente, pero claro, tiene dificultades para entender las relaciones y el comportamiento humano. Y te aseguro que son libros que enganchan desde la primera hasta la última página. Yo me he leído alguno de ellos y es bastante, o sea, son bastante interesantes, ¿eh? Estaba pensando en que reseñamos también hace unos programas a Jordi Serra y Fabra, que también tiene un par de novelas vamos, novelas juveniles para adolescentes. Y sí, seguían ese tipo de temáticas que hablabas, el bullying, las drogas, las relaciones, la anorexia, pues, lo que Efectivamente, está en el día a día de los jóvenes, ¿no? sí, sí, tiene que ser temas que les interesen. Yo te aseguro que no hablar de temas a lo mejor que se sienten bastante más dispersos y que no les llama mucho la atención, es difícil atraerle. Porque pienso vamos a ver, que en parte sería atraerle esa trilogía, esa saga, ese libro que realmente le guste. Y una vez que le gusta, van a ir buscando esos otros libros que puede, de vez en cuando pueden atraerle. Y es una forma, yo lo he visto por mis propias hijas, ¿no? Que me costó mucho engancharles a la lectura hasta que de una forma u otra encontramos esos libros que la temática les atraía. Y recuerdo una vez en unas vacaciones en la piscina de un hotel, yo no me lo podía creer, veía a mi hija que decía, mamá, no me puedo bañar, tengo que acabar, tengo que acabar. Y creo que pienso que por ahí van un poquito los tiros, ¿no? O sea, intentar llevarles al interés en particular que tienen esos niños, que cada uno tiene, lógicamente, pues sus propios intereses. Por ahí podríamos iniciarles un poquito la lectura, Es siendo que cuando has hablado antes de que los intereses son los famosos y tal, se me venía a la cabeza el libro bueno, libros de famosos, ¿no? Del Rubius, de no sé qué, y últimamente precisamente a las editoriales tradicionales se les critica mucho que los libros que ellos publican, pues porque son los que consideran más rentables, sí, son precisamente libros de famosos claro. que fíjate que en España se leen libros de famosos solo. Pero claro, no te referías exactamente a eso, ¿no? A libros de famosos, sino a libros sobre. Sobre famosos, efectivamente. Yo tengo aquí en mi biblioteca personal bastantes libros de biografías y, bueno, vidas de estas personas que, bueno, cómo han conseguido llegar pues, al estrellato, cómo han conseguido su fama, los caminos a los que se han llevado, pero es una forma de leer también, como puedes leer en un momento dado, pues, un libro de chistes, como puedes leer, pues, poesía, a lo mejor si es lo que te atrae, o sea, es llevarles de forma que ellos se atraigan por un tipo de lectura en particular. Leer es importante, sea lo que sea. Es que este es un debate interesante. ¿Crees que es mejor leer libros malos que no leer o es que no existen los libros malos? Por supuesto que es mejor leer libros. Yo no me atrevo a decir que sean libros buenos o malos. Creo que todos los libros te van a atraer, te van a crear una riqueza de vocabulario, pueden abrir pueden aperturar tu imaginación, pueden ser creativos o pueden desarrollar nuestra memoria. Por supuesto que no me atrevo a decir que haya libros malos. Sería aventurarme a algo que no estoy dispuesta. El libro siempre es bueno. El libro, a lo mejor, hay algunos con un porcentaje que en su gran medida puede ser más provechoso que otros, pero estoy segura que no hay ningún libro malo, para nada, vamos. Claro.
Bueno, vamos a desvelar a los oyentes que tú y yo estuvimos Sí. esta pasada semana del libro, en abril, Mm. en las jornadas por la literatura infantil y juvenil de Miajadas en Cáceres, ¿verdad? Sí, estuvimos en las 8ª jornadas de literatura infantil y juvenil que se desarrollaron en Miajadas, en el Palacio del Obispo de Miajadas. ¿Qué tal la experiencia, Cristina? A mí me encantó y además he estado en Viajadas otra vez la semana pasada, me ha encantado, en el mismo sitio además, pero Ujú. qué cosas más interesantes se dijeron allí, ¿verdad? Porque la literatura infantil, lo que es la infantil para niños pequeños, está ahora mismo en auge, parece que va cobrando importancia. Nunca se había considerado que eso fuera literatura y ahora parece que está empezando a entrar, pero la literatura juvenil todavía no ha despegado. Efectivamente, yo creo que hay muchos libros para niños. Quizá pueda ser porque a esas edades es lo que te he comentado antes, los padres estamos muy preocupados, ¿no? Y quizás es más complicado cuando el niño ya es más autónomo, cuando entran en la edad adolescente y ahí nos perdemos un poquito, ¿no? Y les dejamos quizás que ellos elijan el libro que quieren y a veces optan por no coger ningún tipo de libro. Entonces, deberíamos hacer más hincapié en esa otra edad, porque esa edad todavía el niño ni es adulto para llevar las riendas de su vida, pero tampoco tiene ya que ir de la mano del padre, con lo cual es quizá hay un campo que deberíamos trabajarlo un poquito más para buscar o agrupar esos libros que les puedan llamar la atención o que les puedan interesar. Aparte que creo que es muy difícil escribir para jóvenes, porque estar en la mente del joven, debe ser es un mundo complicado, ese lenguaje particular que tienen, esas expresiones, lo que hoy les gusta, mañana puede dejar de gustarles, las modas, los temas van muy rápido, ¿no? Hay temporadas que a lo mejor efectivamente libros de acoso, de bullying, están a la orden del día, o quizás por sus propias experiencias tengan interés en leer ese tipo de libro para sentirse ellos un poco apoyados por sus propias experiencias personales, pero a lo mejor de aquí a un tiempo pues tenemos otras circunstancias personales y dejan de tener validez esos libros anteriores, con lo cual va más rápido, evoluciona más y es más complicado, es bastante más complejo, a mi modo de ver. Claro, porque a veces podemos caer en la tentación de decir, bueno, como yo también he sido joven, pues voy a intentar acordarme de cómo era yo con 13, con 14, con 15 años, pero claro, cuando yo era joven no se vivía lo mismo que ahora en el 2020 están viviendo los jóvenes, cuando tú eras joven tampoco, lo que tú decías ahora mismo, ¿no? De generación en generación van cambiando muy rápido las preocupaciones, los problemas y ahora el panorama que tienen los jóvenes, imagino que tú como profesora lo ves a la orden del día como es. Yo no me atrevo a decir que cuando éramos más jóvenes no existieran los problemas que tenemos ahora. Posiblemente existieran, pero a lo mejor no nos hacíamos eco la sociedad o no éramos tan sensibles a las circunstancias, porque yo recuerdo en mi época de instituto, bueno, pues todos hemos visto alguna vez algún adolescente o algún estudiante, bueno, pues problemas de acoso, con problemas de bullying. Quiero pensar que sí, pero quizás no nos hacíamos tan. Sí, sí, yo me refería más a, pues por ejemplo, ahora está, no es solo el acoso, es el ciberacoso o hay otros problemas nuevos, vaya. Completamente diferente. Nosotros leíamos, acuérdate de esa de los libros de los cinco, ¿no? De las aventuras de los cinco. Éramos como más niños, más infantiles. Y efectivamente, ahora mismo ha cambiado el panorama completamente con las tecnologías. Es muy, muy difícil. Además, es muy difícil acotarlo, ponerle límites y los problemas, a la vez que ha venido un mundo diferente, apasionante, un mundo nuevo, con muchísima apertura al mundo exterior y a mejorar y a formarnos más a la vez también ha arrastrado un montón de problemas que están aquí y que es difícil para nosotros también acotarle pues el problema, ¿no? De cómo repercute en la sociedad. Y para mí ahora mismo uno de los grandes problemas que están instalados ahora mismo en los centros educativos es los teléfonos móviles y todo lo que ello conlleva. Es difícil encontrar a un chaval que hagan prohibidos, ¿no? Ya sabéis que no pueden llevárselos ningún tipo de celulares al aula y todos van cargados con ellos en los recreos, ellos mismos se hablan, se acosan, suenan los teléfonos, o sea, y eso trae pues un mare magnum de problemas difíciles, muy difícil de solucionar actualmente, Claro, situaciones nuevas también para los profesores. completamente nuevas. Y además, ¿sabes? Te voy a decir, Cristina, el otro día
pues he estado leyendo acerca de, bueno, ¿por qué no leen los jóvenes? Bueno, querría apuntar antes que hay veces que el chaval que lee, ese que está metido en su mundo de lectura, que visita las bibliotecas, que puede leer todo tipo de temáticas, se considera un joven aburrido, un joven sumiso. Y a veces ser amante de los libros puede ser para ellos un problema en la adolescencia. Casi sería un poco contrario. Ahora mismo el niño héroe, el joven mejor es el que tiene una imagen muy cuidada, el que tiene grandes pericias en las tecnologías. O sea, que es que ha cambiado el panorama completamente. Y es un gran problema que a veces el profesor no sabemos cómo acotarlo y cómo solucionarlo. En una de estas tardes de que, bueno, que te pones a mirar un poco las redes sociales, que te pones a ver el por qué el joven no le interesa la lectura, me llamó mucho la atención un, un estudio que hizo un profesor norteamericano precisamente hablando con ellos, preguntándoles cuál era la razón real por la que no leían, ¿no? Y la verdad que sus respuestas también eran bastante evidentes, les dejaba bastante en evidencia, ¿no? Las respuestas, para que te hagas una idea, la primera respuesta que dieron la mayoría de los jóvenes es que están tan pendientes de sus móviles, puesto que leen con el móvil al lado, están tan pendientes de sus móviles que en cuanto suena un mensaje o una pequeña alarma, ya dejan la lectura rápidamente para irse a su teléfono, porque realmente les importa más, o sea, no están motivados, no, otro motivo que se aducían era que les costaba mantener un largo periodo de tiempo de atención, o sea, realmente tienen un periodo de tiempo de atención muy, muy breve, con lo cual la concentración es escasa. Por supuesto, ya ni te cuento cuando hablaban de las tareas del colegio, que tienen muchas tareas, que faltan lugares tranquilos en su casa, o las actividades curriculares, extracurriculares y deportivas, en fin. Yo pienso que es una falta de interés y motivación general que forma parte de esta sociedad, pero no solamente en España, es pues en general, yo creo que en toda Europa, o más a decir, en el mundo. Las tecnologías han traído cosas muy buenas, pero también nos han desorientado mucho de lo que era la actual, anteriormente sentarse y leerse un libro, meterse en una lectura, un argumento. Yo creo que leen un poco al peso, ¿no? O sea, mamá, ya he llegado hasta la página 20, ¿lo puedo dejar? Dicen, ¿cómo que lo puedo dejar? ¿Acaba el capítulo? No. Mínimamente acaba el capítulo. Es que ya me he leído 5 páginas, ¿lo puedo dejar ya? Porque eso es lo que te dicen, o te dicen otras veces. ¿Por qué no leéis? Yo, por ejemplo, ahora después de Navidades, lo primero que pregunto, ¿qué habéis hecho? Contarme. A ver, ¿cuánto tiempo habéis invertido en comprar, en hacer compras o en tal? Y voy siempre al tema que quiero ir y en leer. ¿Alguien ha leído? Nadie levanta la mano. No leen. Leen las lecturas obligatorias que mandan en el colegio. ¿Y por qué no leéis? Porque no tienen interés, porque de verdad que, como dicen ellos, la respuesta a veces que te da, si ya leo bastante en el móvil, ¿cómo voy a leer más? Pues tú sabes lo que yo leo cada día en el móvil, en las redes sociales. Realmente es muy pobre la respuesta y es muy triste. Claro, y además luego la manera de escribir, de leer en las redes sociales, Es catastrófica, vamos. Eso ayuda muy poquito. Luego así pasa que cuando tienen que escribir un examen un poquito más largo de historia, de lengua y literatura, son barbaridades. Escriben pues con los mismos símbolos de acortar palabras, brevedad. Le da igual poner una Q que una K, no sabrían diferenciarla. O sea, verdaderamente es un analfabetismo absoluto en lo que es en el lenguaje, su lengua propia. Pues fíjate yo, como yo digo, todo esto tradúcemelo al inglés, o sea, a veces es muy, muy complicado. Y además que no es un problema que tenga una solución rápida o compleja. O sea, sería para trabajar muy concienzudamente con ellos, con los jóvenes, hasta que, bueno, encontrar ese punto medio entre ambas partes. es que los móviles, las redes sociales han irrumpido de forma tan rápida y tan masiva, ¿no? Que a lo mejor había que empezar a regularlos en menores. Sí, ya yo he oído ahora en estas Navidades que en Francia ya se va a prohibir el uso, pero vamos, de lo que es las nuevas, bueno, los móviles en particular en todos los centros educativos. Yo realmente tampoco creo que sea nada nuevo porque están prohibidos. O sea, yo cuando leo están prohibidos incluso que se lleven a clase, que se pongan encima de un pupitre. Pero no se puede, o sea, realmente no se puede, porque el problema está también en las casas, ¿eh?
Tú retiras el móvil a un niño, ¿no? Se lo confiscas y el propio padre a veces se enfada bastante cuando viene, que no tienes por qué hacer tal cosa porque ese móvil no nos pertenece o tienes que quitar la tarjeta del medio, la tarjeta bueno, por lo menos los de antes, yo no sé cómo funcionarán ahora, las tarjetas porque el móvil debe tenerlo, puesto que el móvil es un bien material suyo, o sea, es complicado, ¿eh? Incluso para nosotros. Ahora, por ejemplo, lo que hacemos en los exámenes, y creo que no está nada mal, es cuando llegan a clase, en una aula, en una mesa, nada más llegar ellos van colocando los móviles, todos los móviles. Y ahí lo dejan mientras que dura el periodo de exámenes, por lo menos te aseguras que no lo van a utilizar para hacerte trampas, ¿no? Y yo al respecto de esto te puedo contar todo tipo de anécdotas, o sea, con pinganillo, cómo han copiado, y no te hablo de lugares diferentes, te hablo de aquí, de la ciudad en la que estamos viviendo, ¿no? Y a veces, pues bueno, en selectividad cuando vamos o cuando estamos bueno, haciendo un examen, a lo mejor un poquito más importante, aunque se debe decir con cualquiera, pues se les bueno, se les dice que se coloque un poquito el pelo hacia atrás, detrás de la oreja, para asegurarnos que no llevan pinganillo. O sea, es que con los móviles pueden acceder a prácticamente todo. No solamente es que no lean, es que te hacen trampa casi en todo lo que hacen, ¿sabes? Es complicado, es muy complicado. Además es que en uno de tus libros tú eres autora de dos novelas juveniles, Balbo el Peregrino y Cómplices, que vamos a reseñarlas en este programa. Y en una de tus novelas, en Cómplices, precisamente uno de los protagonistas del libro tenía un problema de adicción a los móviles. Claro, yo creo que cuando estoy escribiendo pienso en ellos porque en el fondo no puedes, lo llevamos dentro, ¿no? El docente lleva dentro un poquito la profesión y no podemos fácilmente llegar a casa y quitarla de encima, colgarla en el perchero. Y es verdad que yo, por ejemplo, en Cómplice, bueno, trata varios temas que son peliagudos. Andrea, que es una de las protagonistas femeninas de Cómplices, trata el tema bueno, del bullying, ¿no? Y para mí es fiel reflejo de una alumna que conocí en mis primeros tiempos de la docencia y lo he escrito pensando en ella. Hoy en día es una adulta que además le he regalado el libro precisamente porque yo he recordado muchos momentos que hemos estado las dos en el recreo hablando de su problema cuando a lo mejor ni lo sabían todavía su familia y es un fiel reflejo a aquello, igual que me pasa con la adicción a los móviles, que es otro de los temas que aparece en Cómplices. Podría ser cualquiera, Cristina, podría ser cualquiera de mis alumnos porque yo creo que todos o casi todos tienen un poquito de adicción al móvil. No quiero ser exagerada, no quiero ser catastrofista, pero hay mucha adicción al móvil y pueden ser cualquiera de ellos, efectivamente. Bueno, pues a ver si les toca un poco la fibrita, a ver si al leerlo, cuando lo lean, el libro se va a presentar ahora en febrero en el centro donde yo trabajo y bueno, pues a ver si al leerlo les toca un poquito la fibrita o hacen un pensamiento reflexivo y piensan, pues eso me está ocurriendo a mí, a ver cómo puedo yo, pues quitarme un poquito de encima y bueno, pues dispersarme de otra manera, tal. Efectivamente, trata el tema de la adolescencia un poquito en general, sus amores, desamores o aventura y bueno, pues la vida que tienen actualmente. Claro, presentas ahora en tu centro Cómplices, que es tu segunda novela, pero la primera, que ya fue publicada hace más de un año, creo recordar, ¿no? Sí, Navidades pasadas se hizo un año, se publicó el 19 y el 20 de diciembre pasado, lo publicamos tanto en mi centro educativo, en el IES Ágora de aquí de Cáceres, y posteriormente en la Biblioteca Pública de la misma ciudad. Y bueno, fue la verdad que estoy muy satisfecha, muy contenta, puesto que va por la tercera edición, ya estoy terminando la tercera edición, y bueno, aquí en Cáceres, digamos que se ha adentrado en muchísimos hogares extremeños. Me gusta porque el primer libro llamado Balbo el Peregrino, pues trata un poco, pues es un viaje que hacemos por la parte antigua de Cáceres, una ciudad medieval muy bonita. Os invito desde aquí a todos los oyentes de Leyendas al Amanecer que si no la han visitado, pues vengan a vernos. Es una ciudad preciosa y esta historia la cuenta pues una cigüeña que se llama Ceres que también es un personaje representativo de nuestra tierra extremeña, ¿no? Las cigüeñas se quedan aquí, no, bueno, ya sabéis la inmigración, tal. Hablamos un poquito porque aquí tenemos pues una tierra muy abundante en laguitos, en aguas, en el alimento que ellos más suelen comer y bueno, pues lo cuenta esa cigüeña nos cuenta un poquito esta historia, ¿no? Yendo de torre en torre, de almena en almena, la historia, pero en un lenguaje juvenil, infantil, para que aprendamos esa historia sin tenernos que leer un libro que nos resulte tedioso y aburrido, ¿no?
y se ha tratado en diferentes colegios. Ahora me han comentado que en Logrosán, en otro centro que está aquí a muy poco de Cáceres, pues se ha puesto como lectura obligatoria tanto Balbo como Cómplices y bueno, pues esa es un poquito la satisfacción personal. Ya sabemos que con los libros no hay nada más que pues una satisfacción personal y poco más, no se busca nada más. Y bueno, pues sí, efectivamente, todo va encaminado para los jóvenes y por los jóvenes. ¿Y qué críticas te hacían ellos del primer libro? Bueno, pues han sido muy amables. Han sido muy amables. Bueno, quizás alguna crítica es que alguna palabreja les ha costado entender el significado, quizás la veían, pues, no la conocían o la desconocían, porque tal, pero por lo demás les ha gustado mucho, les ha parecido muy bonito la idea de, pues, ese libro desnudo que salió sin páginas y que fue engordando poco a poco, según Ceres le iba contando su historia. Bueno, ahí todo el mundo le ha parecido muy interesante la historia y han disfrutado mucho con el libro. No sé, las críticas, pues he de decir que han sido muy, muy amables. Pocas críticas he recibido, he de decir, negativas, constructivas bastante y a mí me parece pues muy satisfactorio, puesto que fue el primer librito que yo tuve la osadía de publicar y nada, me siento, para mí me siento muy orgullosa de ello, Cristina. Con tu Pues, ayuda también he de decir, con Editorial Cuatro Hojas que siempre está ahí, por supuesto, con Cristina, que nos ayuda a todos, nos da el saltito final, nos da el tironcito y bueno, es fácil contigo, Cristina. oh, muchas gracias. Y sí, sí, la verdad que estas dos publicaciones con cuatro hojas han sido muy bonitas. Fue súper bonito el proceso creativo de Balbo, del primer libro. El primer libro, como contabas, que es una especie de libro de historia sin serlo, de manera más adaptada a ellos, y el segundo no tiene nada que ver, es más una novela juvenil pura. Claro, el segundo tiene mayor extensión, la letrita es más pequeña, o sea, es quizá ya más para el adolescente, para mi alumno, ¿no? Con el que yo trabajo todos los días, digamos que hasta cuarto de la ESO se puede leer perfectamente. Y además que hay muchas pullitas que les echamos, como dice, bueno, fíjate, una crítica que me hizo mi hija en el libro mayor es que riño mucho en el libro. Mamá, el libro lo que pasa cuando hablas de los adolescentes, estás todo el día como riñéndonos, como que deberíamos hacer esto, no deberíamos. Entonces, quizás, bueno, pues es una crítica también que a lo mejor a ellos no les gusta, que aunque es algo muy evidente, que les estén todo el día diciendo que esto no está bien o que deberían hacerlo de la otra manera. Pues sí, son diferentes por completo. Yo considero que el primero es más bien para primaria, los últimos cursos de primaria. Es un libro, no es de historia, no tiene nada que ver con la historia, pero es verdad que se aprenden, que es muy denso, puesto que en pocas páginas se pueden aprender muchas cosas. Contamos la historia de nuestra ciudad, de Cáceres. Cada palabra que se dice, nada es azar, todo tiene algo que ver con el propio libro, desde el nombre del protagonista, de Ceres, desde el nombre del protagonista Balbo. Balbo fue el fundador de nuestra ciudad. Y entonces, bueno, pues así decidí llamarle a uno de los protagonistas, ¿no? Cornelio Balbo fue el que fundó pues la ciudad de Cáceres y bueno, no había podido llamarle Cornelio, pero bueno, Balbo me pareció muy tierno bueno, las portadas también son muy bonitas porque son muy de aquí del Terruño, esa colonia que hay de cigüeñas en el Palacio de los Arenales aquí cercano a Cáceres y en el segundo también hemos cogido también un arco muy de piedra nuestro de aquí de Cáceres, ¿no? Que tenemos mucha piedra y tenemos unos parajes pues, realmente bonitos. Entonces, bueno, yo me siento muy orgullosa y para mí ha sido una experiencia pues muy, muy bonita. Soy una escritora novel, por supuesto, pero muy, muy contenta bueno, y con la ilusión, ojalá y le llegara mucho a muchos chavales. Sí que decirte que el cómplice se presentó en Logrosán en verano, bueno, se vendieron bastante y me quedan muy poquitos que los tengo reservados para presentarlo ahora en el IES Ágora, que lo vamos a hacer en la Semana del Centro, que es en la Semana Cultural, perdón, que se hace en febrero. Bueno, Amalia, pues nos quedamos con esas dos recomendaciones, Balbo el Peregrino y Cómplices, las dos de Amalia Martín, de la editorial Cuatro Hojas, pero aparte, pregunta obligada a todos los entrevistados que hacemos, cuéntanos a ti, además de lo que tú escribes, ¿qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer? Uf, no podría escoger un solo libro. Vamos a ver, yo leo mucho, me gusta leer, es el momento estrella del día y me han tenido muchos libros leyendo hasta el amanecer, pero os voy a decir, como estamos hablando de literatura juvenil, un libro que cuando lo leí me llamó mucho la atención y me encantó y desde aquí os lo recomendaría, que es El Bucanero de Bombay, que es un viaje que se hace por diferentes parajes de la India para conocer pues, las costumbres, las culturas diferentes
Cuenta relatos policíacos, hay mucha imaginación, humor, inteligencia y desde aquí, desde este programa Leyendas al Amanecer, yo os lo recomiendo a, bueno, pues a los que os guste la lectura y si hay algún joven escuchando, por supuesto, para él sería el primero. ¿De qué autor es? No sé quién Ray, es que no te puedo, es un nombre, me vas a permitir que no sepa el nombre, el apellido es Ray, R-A-Y, por Ray se puede encontrar. Pues el bucanero de De Bombay, Bombay, de Ray, de ese punto Ray. es Ray, efectivamente. Pues, y bueno, pues nos quedamos con esa recomendación. El bucanero de Bombay, por supuesto, de nuevo lo repito, Balbo el Peregrino y Cómplices de Amalia Martín. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y te deseamos muchísimo éxito con la próxima presentación que tienes ahora de Cómplices en tu instituto y con todo lo que te queda por delante. Muchísimas gracias, Cristina, a ti, estoy muy agradecida y por supuesto a todos los que nos estéis oyendo, disculparme y perdonar todo lo que, bueno, no estéis con la misma sintonía que yo, pero hablo de, se han nacido de mi propia experiencia. Gracias a todos, muchas gracias.